El misterio de los niños perdidos. Todos sabemos que los niños suelen extraviarse en circunstancias perfectamente normales. Se sueltan de la mano de la nana, se pierden en un mercado o en un cine, o se salen del jardín público donde estaban jugando y después de una angustiosa búsqueda aparecen llorando, tomados de la mano de una señora compasiva. Pero, ¿qué decir de los otros niños, de los que desaparecen misteriosamente a la vista de todos, de los que tropiezan con extraños individuos venidos de no se sabe dónde, de los que salen de su casa y se esfuman antes de llegar a la esquina? ¿No vale la pena detenerse un instante y considerar la posibilidad de que en tales desapariciones exista un factor que jamás se tuvo en cuenta, un factor que convierte esos casos en enigmas sin solución? La noche de 24 de diciembre de 1909, unas 15 personas, entre niños y adultos, se habían reunido en la casa del granjero Owen Thomas, situada a un par de millas del pueblo de Brecon, Inglaterra. Solo esperaban que regresara el pequeño Oliver Thomas, a quien su madre mandó a traer una cubeta de agua del cercano pozo, para hacer los honores a la suculenta cena navideña que el ama de casa preparó para tal ocasión. De pronto, un grito aterrador llegó desde el campo cubierto de nieve. Y sin perder un segundo, Thomas cogió una escopeta y corrió rumbo al pozo, siguiendo las huellas que su hijo dejó en la nieve. Pero apenas habían recorrido unos 20 metros, cuando hallaron la cubeta que llevaba el niño y uno de los hombres descubrió algo realmente incomprensible: las pisadas del pequeño Oliver terminaban junto a la cubeta. Por lo que si lo hubiera atacado un lobo verían sus huellas también y solo estaban las del niño. Y mientras los tres hombres discutían sobre el paradero del niño, llegó hasta ellos un nuevo grito desesperado gritando que lo tenían agarrado. Y entonces ya no tuvieron dudas de que el niño no había caído al pozo ni fue atacado por un lobo, pero en tal caso, ¿quién se había apoderado de él? Y de nuevo llegó la voz de Oliver debilitándose como si se alejara de ellos, y sus gritos parecían venir de arriba. El resto de la noche la pasaron buscando al niño desaparecido y a la mañana siguiente, cuando llegaron varios policías del pueblo de Brecon a investigar la misteriosa desaparición, tampoco hallaron el menor rastro del niño perdido. Después de investigar unos días más, la policía archivó finalmente el caso. Sin embargo, esta desaparición, tan semejante a muchas otras que han sucedido en el mundo, en épocas anteriores a aquella desafortunada noche de Navidad, obligaron a formular una pregunta que todavía no ha podido ser contestada. Anualmente en todos los países del mundo, desaparecen niños casi a la vista de la gente. Un momento antes estaban jugando y de pronto dejaron de ser vistos. En muchos casos cayeron a un hoyo, o rodaron por una pendiente, o cayeron a un estanque y después de asustar a sus familiares aparecen sucios y despeinados, pero sanos y salvos. Pero, ¿y los otros? ¿Qué explicación dar a tantos miles de desapariciones citadas en la leyenda, en los periódicos, en la historia? ¿Existe alguien muy interesado en llevárselos a un lugar que desconocemos? Por ejemplo, jamás se logró aclarar lo ocurrido un día de agosto de 1869 cuando unos niños se perdieron camino a un jardín público de la ciudad de Cork, Irlanda. Aquella fue la última vez que alguien los vio porque se esfumaron como si se los hubiera tragado la tierra. Aquella misteriosa desaparición conmovió a todo el país, pero por más que se buscó jamás hallaron a los 13 niños perdidos. Y mientras esto sucedía en Irlanda, unos niños de Bruselas, capital de Bélgica, sufrían un destino muy semejante, pues en ese mismo agosto de 1869 se produjeron varias desapariciones que nadie supo explicar. Nunca se volvió a saber de aquellos niños, ni tampoco de otros que se esfumaron en agosto de 1896 en la ciudad de Belfast. ¿Acaso fueron raptados por una tribu de gitanos? Tal fue la explicación que primero se buscó si había gitanos acampados en las proximidades, pero cuando no se halló ninguna tribu cerca o la policía indagó sin obtener resultado, hubo que pensar en otras causas, lo cual nos hace pensar si no habría algo de verdad en ciertas antiguas historias como las que recogieron los hermanos Grimm para hacer de ellas cuentos infantiles. ¿Existió una base real que inspiró la aventura de Hansel y Gretel en la casa del ogro? ¿Fue Purgarcito un ser que protagonizó una historia la cual pasado el tiempo se convirtió en leyenda? Todos los años en una pequeña ciudad alemana llamada Hamelin, conmemoran la extraña desaparición de 150 niños ocurrida hace unos 6 siglos, que originó una curiosa leyenda que no tiene su igual. Un día llegó a Hamelin un extraño ser que llevaba en la mano una flauta por todo equipaje, quien al ver la terrible invasión de ratas que acechaban a la población decidió ofrecer su ayuda. Minutos más tarde el flautista se entendía con la máxima autoridad de Hamelin.
Dice la leyenda que el flautista se puso a tocar una extraña melodía, al sonido de la cual todas las ratas del pueblo lo siguieron y después las condujo hasta la orilla del cercano río, en cuya corriente se ahogó hasta la última. Pero cuando llegó la hora de cumplir con su parte del trato, las autoridades de Hamelin se negaron a pagar y entonces, saliendo del edificio del ayuntamiento, volvió a tocar la flauta y todos los niños del pueblo dejaron de jugar al sonar las notas y siguieron al flautista. Este se dirigió sin perder tiempo hacia las afueras de Hamelin y cuando estuvieron en pleno campo, se acercaron a una nube muy extraña y desaparecieron todos como si se los hubiera tragado esa nube, ante la mirada incrédula de sus familiares. Pero veamos cómo la historia se repite, pues hace unos años, en varias ocasiones, se produjeron desapariciones realmente extrañas que jamás fueron aclaradas. Primero fue en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde la niña de 11 años Graciela Lourdes Jiménez vivió el 4 de agosto de 1968 una asombrosa aventura, la cual sería publicada más tarde en el número de septiembre de 1970 de la revista Flying Saucers. La niña se encontraba jugando en el jardín de su casa cuando su madre la llamó de pronto para recordarle que pasaban uno de sus programas favoritos, pero cuando quiso entrar a su casa, una nube muy rara bajó del cielo y la envolvió por completo. Dejó entonces de ver su propia casa y cuando quiso llamar a su mamá, no pudo pronunciar una sola palabra. Entonces perdió el conocimiento y ya no recordó nada hasta el momento en que de pronto se encontró en un lugar que no conocía, solo se dio cuenta de que la gente hablaba su mismo idioma. Pero como no se atrevía a hablarle a nadie, caminó un largo rato muy asustada, hasta que por fin pasó junto a un puesto de policía. Una hora más tarde el policía llamaba a la puerta de una casa situada al otro extremo de la ciudad. El policía contó a la madre de Graciela las extrañas circunstancias en que fue hallada. Pero nadie y menos la propia niña supo explicar por qué medio viajó desde una casita situada a las afueras de la ciudad hasta la céntrica Plaza España de la ciudad de Córdoba. Esto sucedió en agosto de 1968 y exactamente un año más tarde, algo semejante pasó en las montañas Smoky, estado de Tennessee, donde el niño de 7 años Dennis Martin paseaba con su padre y un amigo de este. El niño le preguntó a su papá si ya comerían, pero al contestar la pregunta del pequeño, su padre se dio cuenta de que ya no estaba a su lado. El señor Martin primero se mostró divertido con la travesura de su hijo, pero al ver que no aparecía por ningún lado, comenzó a inquietarse. Pero por más que buscaron no lograron dar con el niño. ¿Dónde estaba? Llamaron entonces a la policía que emprendió la búsqueda del niño perdido. Pero por más que buscaron por toda el área, en cuevas y en el fondo de los arroyos, ayudados por los eficientes perros rastreadores, nada encontraron. Por fin, después de una fatigosa y exhaustiva labor, la policía tuvo que declararse vencida. Pero si en algún lugar estaba el niño Dennis, jamás se supo cuál era y la policía tuvo que darlo oficialmente por perdido. Sin embargo, por asombroso que pudiera parecer este caso, no lo fue tanto como los sucedidos unos meses más tarde en un pueblo de Brasil, Villa Bela, que serían ampliamente comentados en todo el mundo. En los primeros días de diciembre de 1969, se produjo la primera desaparición. Pero cuando después de ese niño perdido siguió otro y otro más, que se esfumaron de manera misteriosa, cundió el pánico. Aquello que parecía un simple rapto, se convirtió sin tardar mucho en una aterradora epidemia. Solo que había algo que no tardó en llamar la atención a la policía y era que únicamente desaparecían niños de 9 a 12 años y de familias de escasos recursos. Toda la policía del estado de Espíritu Santo se movilizó para localizar a esa presunta banda de secuestradores. Pero no obtuvieron ningún resultado positivo, hasta que en febrero de 1970, sorpresivamente, aparecieron 2 de los niños. La sorpresa que recibieron todos fue enorme, pues cuando preguntaron a los niños dónde habían estado, no supieron contestar ni tampoco recordaban sus nombres. ¿Qué les sucedieron a esos niños durante esa larga ausencia? Eso nunca se supo. Pero pocos días después aparecieron otros 2 niños inesperadamente. Y lo que contaron no solo no aportó ninguna luz sino que dejó a los policías todavía más perplejos. Uno de los niños les contó que iba por la calle una mañana, cuando un señor muy raro, parado junto a un auto muy grande le habló para decirle algo que no entendió muy bien, entonces abrió la puerta del auto y entró casi sin darse cuenta. Después de eso, una persona que no le vio bien la cara, le entregó un cigarro y lo prendió, entonces se quedó dormido y no supo lo que pasó.
El otro niño relató que él también vio a un señor vestido de negro y también subió a un auto grande, pero cuando le dieron el cigarro solo le dio un par de fumadas porque no le gustaba fumar. Después lo tiró por la ventanilla y sin darse cuenta se quedó dormido. Cuando despertó se encontró atado de pies y manos en un cuarto muy extraño de paredes desnudas y frente a él había un hombre muy parecido al del auto y el hombre lo soltó. En cuanto se vio libre dijo al segundo niño que salió corriendo sin saber a dónde dirigirse, porque ignoraba dónde estaba. Pero hubo otra niña en la localidad que vivió en esos días una aventura igualmente inexplicable. Su nombre era Bani y tenía 11 años, y según contó a las autoridades a ella no le dieron ningún cigarro, sino que un extraño individuo vestido de negro, le pidió muy amablemente que fuera con él unos metros al avión de ese sujeto, pero cuando estuvieron cerca del avión, la niña se atemorizó y quiso huir, solo que iba a llevarse una gran sorpresa. En lugar de ponerse violento, aquel extraño ser le entregó una cantidad de dinero y le dijo que se fuera a su casa. Después de esto, se acabaron las desapariciones de los niños en Brasil, y se recordó que han abundado a lo largo de la historia en todas partes. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que los niños perdidos se los llevaban los duendes o las hadas, y en las leyendas anteriores a la conquista de América también se menciona a los niños que fueron raptados por unos misteriosos enanos. Por todo ello consideramos que esa noción de que seres no humanos se llevan a los niños ha sido siempre el común en todas las culturas y en todos los continentes. Pero al llegar a este punto, se impone una pregunta: ¿quiénes son esos misteriosos hombres vestidos de negro, que han aparecido en circunstancias tan extrañas y cuya pista jamás se ha logrado seguir? ¿Son los mismos seres que han representado un importante papel en las viejas tradiciones religiosas, sobre todo en los pueblos orientales? Lo más curioso es que durante algún tiempo, cuando fue visto el primer ovni sobre el suelo terrestre, se creyó que esos individuos eran agentes de la CIA enviados para impedir que nadie hiciera comentarios sobre los platillos voladores, y era muy extraño que abordaran en todas las ocasiones un lujoso Cadillac negro, que desaparecía de pronto. Pero la policía no les hizo ningún caso, estaban hartos de escuchar informes sobre extrañas personas vestidas de negro. Pues bien, los que han estudiado este asunto seriamente coinciden en afirmar que las actividades de tales seres se limitan a ciertas áreas específicas del planeta donde aparecen y desaparecen siglo tras siglo. Y es por esto que solo en esos lugares abundan las historias y leyendas sobre apariciones, monstruos y objetos voladores. Los que se dedican a estudiar tales fenómenos llaman ventanas a esos puntos tan especiales, por los que llegan hasta nosotros tanto los extraños seres como las naves espaciales desconocidas. Y esta teoría concuerda en gran parte con la sustentada por los ocultistas y expertos en ciencias esotéricas. Esos puntos débiles de la cubierta etérica del planeta son puertas por las cuales llegan seres de otro espacio y de otro tiempo hasta nuestra realidad presente. Pero la pregunta que se nos ocurre enseguida al escuchar tales afirmaciones es: ¿de ser todo esto cierto, de creer en una teoría tan aventurada, podemos saber dónde están esas misteriosas puertas? Quienes han querido investigar estos extraños fenómenos han llegado a una curiosa conclusión: por alguna razón que se desconoce, gran porcentaje de las misteriosas actividades tienen lugar los días 24. Y tal cosa viene sucediendo desde los tiempos bíblicos, cuando el profeta Zacarías recibió una visita angelical en el día 24 del 11º mes, y quien no recuerda el primer encuentro del piloto Kenneth Arnold con un objeto volador no identificado, también un día 24 en junio de 1947. ¿Acaso no vale la pena meditar en toda esa serie de enigmáticas coincidencias?